Ahí estamos entonces, bienvenidos nuevamente al cuarto seminario de tesis. Bienvenida, profe Silvana, que va a estar acompañándonos este fin de semana. Eh, Aquí estamos, dispuestos. Bueno, buenos días. Como ya dijo Alicia, mi nombre es Silvana, los voy a acompañar en el fin de semana. Eh, bueno, y un poco miraba ayer los archivos que me envió Alicia sobre sus avances de temas y problemas de investigación. Bueno, y un poco en base a eso tengo como una propuesta del seminario para ahora a la mañana, ¿sí? Y después quizás, bueno, si a la tarde se unen más, eh, cambiamos un poco también la dinámica de trabajo, ¿sí? Bueno, un poco en base a los archivos que yo fui mirando, ¿sí? Quería trabajar con ustedes dos cuestiones, ¿sí? Uno la trae Juan ahora, que es la cuestión de la metodología, ¿sí? Es decir, bueno, de qué modo o cómo yo voy a hacer todo ese proceso de la tesis, ¿sí? Es decir, el cómo de la investigación tiene que ver con, bueno, cuáles van a ser las técnicas de recolección de datos que yo voy a utilizar para resolver mi hipótesis de investigación, ¿sí? Lógicamente que el cómo tiene que ver y está directamente relacionado con los objetivos de la investigación, ¿sí? Y esto no quiere decir que sí o sí una tesina de licenciatura tenga que tener o encuestas o entrevistas o tenga que tener observaciones, que quizás es con lo que más nos entusiasmamos los profes de educación física, ¿no? Como en esta necesidad de, bueno, ir al patio, ir a ver en el territorio o en mi recorte de la realidad qué es lo que está sucediendo. Y muchas veces, y son excelentes tesis también, eh, las el trabajo de investigación se hace desde un análisis de documentos. ¿Está? Es decir, analizar normativas, analizar textos, es decir, movernos siempre en el plano de esa investigación teórica. ¿Está? Es decir, las otras investigaciones que requieren un análisis de datos extraídos, quizás de ese recorte social, puede ser la escuela, el barrio, el club o el gimnasio, también son investigaciones teóricas, ¿no? Pero bueno, hay un análisis que tenemos que hacer nosotros en tanto investigadores, que es transformar esas categorías sociales que yo voy recolectando en lo que me dice el entrevistado o lo que saco de las encuestas en categorías teóricas y analíticas, ¿sí? Y un poco mirando los archivos, yo veía que como en el bosquejo de lo que va a ser su tesis, ¿sí? Me llegaron como, a ver, archivos como en dos niveles. Unos que planteaban la pregunta de investigación y posibles capítulos, con una pequeña fundamentación de no más de dos párrafos, y otros que quizás están como en una etapa más avanzada de escritura, donde quizás en cada uno de los capítulos había ya algo, un bosquejo de lo que se iba a tratar el capítulo, ¿sí? Sin embargo, en quizás un solo archivo o dos, no me acuerdo, sí creo que eran dos, vi objetivos de investigación, ¿está? En los otros quizás no vi objetivos de investigación. ¿Sí? Lo que vi fue una pregunta con una fundamentación y posibilidades de estructura de capítulos. Entonces ahí yo los quería remitir otra vez a lo que es el proyecto de la tesis, ¿sí? No porque, es decir, tengamos que volver hacia atrás, sino para tener mucha más claridad de cuáles van a ser nuestras actividades de investigación, ¿sí? Quizás deben haber visto, o no sé si cursaron también, cursaron con Gustavo, cursaron con Norma, el seminario de tesis. Bueno, deben haber visto algún bosquejo de un proyecto de tesis o un proyecto de investigación, que también lo vieron en el seminario de elaboración de proyectos. Sí, bien.
Entonces yo quizás quería retomar algunas cuestiones que tienen que ver con el proyecto. ¿Para qué? Para que empecemos a tener cada vez más claridad de lo que tenemos que ir haciendo como actividades de investigación, ¿sí? Es decir, porque lo deben haber visto también en los seminarios, que una cosa es el proyecto de tesis y otra cosa es la tesis en sí, ¿no? Son dos archivos distintos, pero que no puedo concretar la escritura de la tesis si no tengo al menos un bosquejo del proyecto de tesis, ¿sí? Yo acá siempre pongo como esta distinción en, bueno, no puedo, comparación en realidad, comparo el proyecto de tesis con el plano más o menos de una casa o con la idea de una casa y la tesis, la casa terminada, ¿sí? Si no puedo contratar un albañil si no sé dónde va a ir la habitación o el baño. ¿Está? Bueno, acá es más o menos lo mismo. Si no puedo ir quizás a hacer alguna observación, sino qué es lo que voy a mirar en la observación en función de mis objetos de investigación, mis objetivos de investigación, ¿sí? Entonces, quería como situarme en algunas partes del proyecto que me parecen claves para que en el momento en que nosotros empecemos con la lectura y después con la escritura, ¿sí? No nos vayamos para otros lados que no aporten a nuestra investigación. ¿Sí? Porque, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el deporte en la escuela, por ejemplo, puede ser un tema de investigación, pero dicho así, por sí solo no es posible de investigar, porque tiene un nivel de abstracción, ¿sí? Que no me permite a mí ver qué es lo que tengo que hacer en relación al deporte en la escuela. ¿Está? Entonces, lo que hace el proyecto es ir ganando cada vez más especificidad a partir del recorte, a partir del averiguar quién va a ser el quién de mi investigación. Bueno, el deporte en la escuela, pero el deporte que propone el diseño, el deporte que efectivamente se enseña en la escuela, qué idea de deporte circula dentro de los profes de educación física o qué sentidos le otorgan los alumnos a la práctica del deporte, por ejemplo, puede ser como otra problemática de tesis. Fíjense que yo les nombré 5 tesis posibles, una vista desde el diseño, otra averiguando a los profes, otra averiguando a las prácticas de los profes, que no es lo mismo que los profes, ¿sí? Otra acerca de los estudiantes y el sentido del deporte en la escuela, ¿está? Entonces, a partir de eso me parecía como importante analizar esa relación directa que tiene que haber entre la pregunta de investigación o la hipótesis, ¿sí? Algunos, creo que también 2 o 3 trabajos presentaban hipótesis, el resto tiene la pregunta de investigación, pero no importa, podemos avanzar en el proyecto o con la pregunta o con la hipótesis, ¿sí? Aunque estos autores que yo les voy a dar ahora para que lean en el transcurso de la mañana, sostienen que justamente, bueno, uno siempre tiene una hipótesis, la haya explicitado o no, ¿no? En el sentido de que, bueno, uno siempre tiene una pregunta, una respuesta tentativa a esa pregunta de investigación que se está haciendo. ¿Está? Entonces, en ese punto está bueno que ensayemos quizás alguna hipótesis, pero no para cerrar la tesis, sino para seguir teniendo claridad de cuáles van a ser los conceptos estructurales que van a abordar mi tesis, ¿sí? Es decir, o que conforman mi tesis, ¿está? Entonces, como objetivos del seminario es ir adquiriendo cada vez más claridad sobre, bueno, cuáles son los pasos a seguir, ¿está? Porque muchos de ustedes quizás puedan dedicarle ahora bastante tiempo a la tesis o estén como embalados con la cursada y eso les permite como seguir cierto ritmo de escritura. Y está bueno que todo el tiempo que tenemos lo optimicemos y no nos vayamos por la tangente en el sentido de empiezo a leer y digo, ah, esto también me puede servir, ah, esto también, ah, esto que me dijo este profe también, esto que me, ¿no? Y es como que siento que todo me sirve y en ese punto, es decir, se arma ¿cómo es? Territorio tan amplio de lecturas que en realidad sucede eso porque
yo no tengo claro cuáles van a ser mis objetivos, ¿sí? Entonces, como objetivo del seminario yo me propuse la siguiente, que quede bien explicitada la pregunta de investigación, que la mayoría ya lo tiene, ¿sí? Y que podamos pensar un objetivo general y 3 objetivos específicos, ¿sí? Y que en base a esos objetivos pensemos la estructura de la tesis, ¿sí? Varios autores que sitúan quizás didácticamente esto de cómo pensar la estructura de la tesis, proponen esta estrategia didáctica, podríamos decirle que es, bueno, pensar para cada concepto estructural de mi tesis un objetivo de trabajo, ¿sí? Y para cada objetivo pensar un capítulo, ¿está? Entonces, en ese punto, si yo tengo claro que voy a abordar el deporte escolar, pero desde lo que sucede con las planificaciones de los profesores, bueno, no va a ser cualquier cosa de deporte escolar lo que voy a leer, sino que va a ser deporte escolar, algo del diseño, ¿sí? Porque quizás tenga que analizar la relación entre el diseño y la planificación, ¿está? Pero mi concepto estructural de tesis va a ser el quién de mi investigación, que son las planificaciones de los profes. Por ejemplo, fíjense que ni siquiera es una persona. ¿Está? Ustedes váyanme diciendo si en esto tienen claridad de esto que yo les voy diciendo, es decir, si es repetitivo en relación a otros seminarios o no. No, profe, está, tal vez se habló, pero como en otra conversación, en otro contexto, pero ahora está claro lo que estás diciendo. Bien, Yo no sé bueno. si entendí mal, pero em, es hacer un objetivo y con ese objetivo desarrollar ¿cómo que dijo? El capítulo. Eh, capítulo. Por, por capítulo sería, profe, o en general, el general sería lo macro de la investigación, ¿verdad? Y bien, en lo sí. específico Ahora iríamos vamos a a abordar. ir. Ahora vamos a ir, yo les voy a compartir una pantalla, ¿sí? Porque también si esto queda grabado por ahí después está bueno, por ahí les sirve ¿cómo es? Volver a mirar el PowerPoint y vamos a ir como delimitando acá, bueno, qué es el objetivo general, qué es el objetivo específico, ¿sí? Y la importancia de que tenemos que fácilmente en nuestra pregunta de investigación tener claro el quién de la investigación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente esa pregunta de investigación yo siempre digo, esto es como el pajarito carpintero que al momento que yo voy a observar, bueno, qué es lo que observo? ¿Qué me aporta lo que observo a mi pregunta? Cuando voy a leer, ¿qué de lo que leo aporta a mi pregunta? ¿Me aporta o no? O en realidad lo leo porque es un tema que está como de moda o, ¿no? Bueno, digo, eso hace que yo no me desvíe de que todo lo que haga sirva para resolver mi pregunta de investigación. Una pregunta de investigación que no se resuelve de manera cerrada, ¿no? Digo, como estamos claramente manejándonos o moviéndonos y situando nuestra tesis en el ámbito de las ciencias sociales, ¿sí? Muchas veces no, la conclusión o la respuesta a mi pregunta de investigación no es sí, lo que se planteó se da en la práctica porque, ¿no? Sino que a veces aparecen pluralidad de respuestas e incluso a esa pregunta de investigación, e incluso a veces aparecen interrogantes nuevos que yo no había tenido en cuenta y que está bien que en las conclusiones de mi tesis queden abiertas, ¿sí? Porque claramente nunca la conclusión de una investigación se va a resolver de manera cerrada, ¿no? Siempre, y son excelentes investigaciones y muy valoradas, sobre todo las investigaciones que abren nuevos interrogantes, ¿sí? No que cierran el problema, sino que abren nuevos interrogantes, ¿sí? Entonces quizás tampoco tenemos que pensar una respuesta tan cerrada, porque a veces sucede esto, ¿no? Que lo venimos viendo en muchas tesinas, que la conclusión termina siendo, bueno, la hipótesis planteada fue favorable porque, ¿no? Bueno, no. Muy rara vez sucede eso en el campo de
de las ciencias sociales, ¿sí? Porque justamente quizás hasta muchas veces la tesis lo que muestra es la pluralidad de prácticas o cómo esos discursos devienen en distintas aristas de una misma práctica, y eso quizás es lo que tenga que mostrar nuestra tesis, ¿sí? Yo les voy a compartir pantalla. Este es un breve PowerPoint que anticipa la lectura del texto que van a hacer ustedes entre las 10 es decir, entre el mediodía y el encuentro de las 3 de la tarde, que es el capítulo 5 de Argenti, Manarradi y Piovani, que se llama El diseño de la investigación, ¿sí? Ahí, por ahí, Alicia, decime si seguramente lo tienen en el seminario de elaboración de proyectos y en el seminario de metodología, pero si no, yo se los paso por el chat o te lo mando por WhatsApp, como quieran. Y debe estar está en la bibliografía, porque sí lo mencionamos a los textos, pero si lo tenés a mano, es más ágil, ya lo compartimos en el Dale, grupo. dale, buenísimo. Listo, yo ahora en un cachito te lo comparto y ahora, bueno, comparto pantalla para que podamos trabajar alguna de estas cosas que aparecen acá, ¿sí? A ver, hay cosas que no vamos a trabajarlas en profundidad porque es el seminario número 4 de tesis, ¿sí? Y entiendo que se fueron trabajando. De última, quizás mañana cuando hacemos alguna especie así más que tenía pensado tutorías en pequeños grupos, si alguno veo que necesita volver sobre algunas cosas del inicio del capítulo, o le paso el PowerPoint o lo trabajamos individual, ¿sí? Ahora nos vamos a centrar en bueno, estos son los ítems que se proponen para el proyecto, ¿sí? Tema, problema o pregunta de investigación, indagaciones preliminares que muchos de ustedes tenían, como bueno, algunas preguntas, el sentido de que tienen las indagaciones preliminares es ir pasando de ese nivel de abstracción del tema, perdón, a la concreción de mi pregunta de investigación o de mi problema, ¿sí? La hipótesis de trabajo, que ya les digo, podemos tener una hipótesis o no explícitamente, ¿sí? Eso no nos trabaría para pensar los objetivos y el cómo de la investigación que iría en la parte de la metodología, ¿sí? Entonces, tema, problema, pregunta, indagaciones preliminares, hipótesis, objetivo general y específico, marco teórico y antecedentes, ¿sí? Metodología y bibliografía. ¿Está? En la tarde vamos a trabajar algunas cuestiones en relación al marco teórico porque sí vi que muchos de sus archivos tienen perdón, como detalle de bibliografía, ¿no? Enumerada, pero en realidad ninguno tenía, ninguno no, había 3 que sí, pero porque ya empezaron con la escritura de la tesis, pero el resto no tiene armado un marco teórico. En el sentido de, bueno, ya tomar algunas decisiones en relación a con qué autores voy a trabajar de deporte, con qué autores voy a trabajar de cuerpo, con qué autores, sí, y poner en relación justamente a esos autores. No había en varios de sus proyectos marco teórico, ¿está? Bien, y después la metodología, que sería esta cuestión de el cómo de la investigación, ¿sí? En el cómo de la investigación hay 2 cuestiones importantes. ¿Qué técnicas de recolección de datos voy a utilizar yo? ¿Sí? Que en realidad, ¿cuáles son las técnicas de recolección de datos que necesita mi pregunta de investigación? ¿Y cómo voy a hacer ese análisis de los datos? ¿Sí? Los datos por sí solos no responden mi pregunta de investigación, sino que justamente es el análisis y la interpretación que yo hago de esos datos que aportan junto con la teoría que yo explicité en mi tesis, aportan a la resolución del problema de investigación, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ver, bueno, qué tipo de análisis de datos voy a hacer
y cuáles van a ser las técnicas de recolección de datos que voy a elegir o que son más funcionales a mi pregunta de investigación, ¿sí? Bueno, y después la bibliografía. Así que bueno, estos serían como los puntos. No es que nosotros tenemos que tener absolutamente todos resueltos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, a nosotros, ¿para qué nos sirve el proyecto? El proyecto es una guía, ¿sí? Que nos marca los pasos de la investigación. Ustedes me pueden decir, profe, pero no sé, no tengo esto, no tengo hipótesis. Bueno, no importa, pero tenés una pregunta y en esa pregunta vos podés definir claramente cuáles son los conceptos, ¿sí? Porque fíjate que los objetivos se relacionan directamente con la pregunta, ¿sí? Sí, sí. Bien. Acá los autores hacen una diferencia quizás entre diseño, proyecto y plan. Nosotros nos vamos a mover en el ámbito de un proyecto, ¿sí? Con las decisiones principales tomadas, pero como tampoco nuestro proyecto lo va a evaluar alguien para una beca o para pagarnos para hacer la investigación, no es que tiene que estar totalmente terminado, ¿sí? Hay algunos puntos que sí es importante justamente porque nos van a servir para no desviarnos de lo que queremos trabajar, pero bueno, hay otros que podemos como pasar por alto o decir, bueno, este lo dejo así medio inconcluso y ya arranco con la escritura de la tesis, ¿sí? Porque de hecho, acá hay algo importante, que si bien nosotros hacemos bastante énfasis en que ustedes tengan un borrador del proyecto de tesis, el proyecto de tesis no se entrega en ningún lado, ¿sí? El proyecto de tesis es el plano que tienen ustedes para ir haciendo la tesis, ¿sí? Lo que ustedes entregan es el archivo de la tesis con una introducción, los capítulos, las conclusiones. Ahí está. Ahora, usted me dice, profe, entonces, ¿para qué perdemos tanto tiempo haciendo esto? Bueno, primero porque acá en el proyecto hay un montón de decisiones que nosotros tomamos, que si no tomamos esas decisiones no podemos empezar con la escritura de la tesis, ¿sí? Fíjense que tiene que ver con esto. Acá. Esperen que lo voy a poner como presentación. Bien. Decisiones en relación al objeto, es decir, qué es lo que me interesa y qué dejo por fuera de la tesis. Decisiones relativas a la selección, a quién voy a investigar, ¿sí? Sería como la unidad de análisis. Voy a ir poniendo como algunos conceptos que quizás se encuentren ustedes después en la lectura del capítulo. Relativas a la recolección de datos, a través de qué mecanismo voy a obtener la información, y relativas al análisis, qué técnicas utilizaré para interpretar la información, ¿sí? Bien, esto ya lo vimos y me voy a ir acá. La centralidad que tiene en la tesis, por eso la necesidad de que tengamos clara nuestra pregunta de investigación, ¿sí? Fíjense que esta diapositiva tiene la pregunta de investigación en el medio, ¿sí? Y desde ahí, es decir, podríamos organizar así la oración. La pregunta de investigación determina el resto de los ítems del proyecto, ¿sí? Fíjense que se relaciona con los propósitos y los objetivos, se relaciona con el contexto conceptual o esto de el marco teórico que va a organizar mi tesis, se relaciona con o determina los métodos y las técnicas de recolección de datos y sobre todo determina y deja claramente explícito la unidad de análisis o el quién de la investigación, ¿sí? Bien, en esta diapositiva se define y se diferencia el tema, el problema, ¿sí? Y la importancia de quizás en los primeros momentos en que uno empieza empieza a pensar la tesis, la importancia que tienen las indagaciones preliminares, ¿sí? Que son esas preguntas que yo le hago
a mi tema de investigación y que me permite justamente tomar decisión de, bueno, quiero ir por este lado, dejo estas preguntas para otro momento, esto no me aporta, esto se relaciona, pero no es central, pero puede ser un subtítulo de un capítulo, etcétera. ¿Sí? Me permite como dos cosas. Cuando las preguntas aparecen como muy cerradas, que se responden por sí o por no, me permiten las indagaciones preliminares cierta problematización del problema, cierta apertura que me va a brindar a mí posibilidades de que pueda llevar a cabo una tesis y que no se resuelva la pregunta de investigación en una carilla, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, me ayuda a ese nivel de concreción, sobre todo cuando los temas quizás están muy formalizados y hay mucha bibliografía y muchas teorías sí, o perspectivas teóricas que abordan ese problema de investigación. Las preguntas preliminares me ayudan también en la decisión de, bueno, ese marco teórico, ¿está? E incluso la resolución de esas preguntas preliminares, o podríamos decir así, las preguntas preliminares son una orientación también para armar el estado de la cuestión, ¿sí? El estado de la cuestión ya vieron lo que es, ¿no? Es decir, es poder dar cuenta o tener ustedes, poder dar cuenta, porque por lo general en el primer capítulo uno destina como esta idea de el estado de la cuestión, ¿sí? Que es, bueno, mostrar qué es lo que ya se dijo en relación a mi problema de investigación, ¿sí? Y ahí hay dos cosas que nos van a servir para que podamos trabajar esto de, bueno, cómo armar no solo el marco teórico de mi tesis, sino seleccionar cuáles son los textos, la bibliografía o los autores eh, que me sirven más en función de que me ayudan a resolver mi pregunta de investigación, ¿sí? Y ahí tengo que tener en cuenta dos cosas: la afinidad temática y la afinidad contextual, ¿sí? Es decir, a veces los autores que elegimos o las ponencias que encontramos o lo que encontramos en internet, que siempre tienen acá un paréntesis, siempre tienen que trabajar con el Google académico, ¿sí? Porque justamente nos permite seleccionar o nos ofrece para seleccionar artículos que al menos pasaron por algún nivel de evaluación, ¿sí? Ya sea editorial, académica, etcétera, ¿sí? Por otro lado, hay justamente artículos que cumplen con estos dos criterios, ¿no? Afinidad temática y afinidad contextual. Por ejemplo, no sé, vuelvo al deporte. O a la formación superior, que había varios trabajos de ustedes que trabajaban o que interrogaban de distintas maneras la formación de los profesores en educación física, ¿sí? Bueno, la afinidad temática sería que yo voy a indagar lo que es la formación profesional en educación física, ¿sí? Si yo puse cómo se abordan los deportes en la formación profesional, bueno, tomaré, si encuentro trabajos que problematicen cuestiones acerca del deporte, ¿sí? Cómo aparece el deporte, cómo se evalúa, si se evalúa el saber hacer, si se evalúa el saber enseñar, si aparecen cuestiones más vinculadas al saber o a lo metodológico, etc. Y la afinidad contextual tiene que ver con, bueno, nuestra investigación va a abordar la formación de profesores en educación física, por ejemplo, en la provincia de Chaco. Quizás no encontremos de la provincia de Chaco específicamente, pero sí podemos encontrar de institutos provinciales, ¿sí? Que compartan algún tipo de ley, por ejemplo. No voy a ir a buscar cómo se forman los profesores en educación física en Uruguay o en España. ¿Está? ¿Por qué? Porque ya el contexto marca algunas normativas o algunas legislaciones que determinan y le dan forma a la formación de profesores en educación física en la Argentina, ¿sí? Entonces tengo que tratar de
ver qué es lo que encuentro en relación a la formación en Argentina, ¿sí? Así voy seleccionando esto de lo que leo, es decir, cómo selecciono lo que tengo que leer, quizás en una pregunta de investigación que todavía no tenga un nivel de concreción tal que me permita fácilmente darme cuenta de qué es lo que tengo que leer, ¿sí? Es decir, todo lo que lea tiene que cumplir con estos dos criterios, o con uno, ¿sí? Y ahí veremos también, bueno, cuándo dejo de leer, ¿no? Porque hay muchísimo para leer de todos los problemas, o muchos problemas de investigación se relacionan con otros que también pueden como llevarme a querer leer más y más. ¿Está? Bien, pasamos al tema de los objetivos de la investigación, ¿sí? Acá hay algunas cosas puestas que me van a servir justamente para, digo, puestas en negritas que son, quizás están resaltadas porque a veces aparecen como bastante problemáticas en las tesinas de licenciatura, ¿sí? La primera es esta idea que los objetivos tienen una relación lógica con el problema o con la pregunta de investigación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de una relación lógica? Bueno, ningún concepto que no esté en la pregunta de investigación o en el problema tiene que estar en los objetivos. Sí, acá hay los autores van a decir ahí como, bueno, una relación cuasi lineal entre los objetivos, entre los conceptos, perdón, de mi problema de investigación y los objetivos. ¿Está? Se expresan por medio de proposiciones, tienen los mismos conceptos fundamentales que le dan sentido al problema de investigación. Los objetivos se expresan a partir de un verbo, ¿sí? Que justamente lo que se proponen o muestran la intención de abordar determinado sector o determinado concepto, ¿sí? Entonces, acá puse como ejemplos, ¿no? Analizar, indagar, explicar, entender, explorar, comprender, ¿sí? Los objetivos justamente están destinados a acrecentar el conocimiento sobre nuestro tema de investigación o sobre un fenómeno que puede ser el deporte escolar, ¿sí? O no sé, las cuestiones de género en el deporte o esto de cómo aparecen los deportes en la formación profesional. Y acá hay dos cosas importantes. Los objetivos de la investigación, ¿sí? No tengo que confundirlos con intervenciones prácticas de la realidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un objetivo no podría ser cambiar la concepción de deporte en el profesorado tal, ¿sí? Porque en realidad lo que yo voy a hacer es mostrar o describir por qué los deportes aparecen de determinada manera, pero yo no puedo asegurar que al terminar mi trabajo de investigación se cambien el modo de dar el deporte en el profesorado. ¿Por qué? Porque eso escapa a mí, no está a mi alcance, ¿sí? Lo que está a mi alcance es decir teóricamente lo que está sucediendo con el deporte en el profesorado, ¿sí? Y no buscan la resolución de un problema de la práctica, y acá yo puse tener en cuenta los tiempos, un poco pensando en un texto que también está dentro de los seminarios de la licenciatura, que es La lógica de la práctica de Bourdieu, ¿sí? Y él justamente habla ahí de un tiempo distinto para la práctica y un tiempo distinto para la teoría, ¿sí? Como él te dice, bueno, entrar en un tiempo teórico es entrar en un tiempo que quizás no tiene apuro, ¿sí? En cambio, la resolución de un problema de la práctica, en la escuela yo lo tengo que resolver en la misma clase o lo tengo que resolver mañana o la semana que viene. En cambio, tomar algunas decisiones en relación a la tesina me pueden llevar
todo el tiempo que uno quiera, aunque se espera que sea como en un tiempo igual prudencial, pero no tienen la urgencia, es decir, el tiempo teórico, va a decir Bourdieu, no tiene la urgencia de la práctica, ¿sí? Bien, y después puse acá generales y específicos. El objetivo general es uno solo y tiene la misma redacción que la pregunta de investigación, pero puesta en forma de intención, ¿sí? Pero se repiten todos los conceptos que aparecen en la pregunta de investigación o en la hipótesis de trabajo, quien tiene al día de hoy redactada su hipótesis. Y los específicos, ¿sí? Un buen recurso didáctico es pensar para cada concepto, por eso ahí hay un ejercicio que tenemos que hacer antes, ¿no? Que es, en mi pregunta de investigación, poder detectar quién es el quién de mi investigación, porque va a tener una jerarquía distinta al resto de los conceptos. El quién no es una persona, ¿eh? Digo, puede ser una persona, pero o pueden ser un concepto, puede ser el diseño curricular, puede ser la institución educativa, ¿sí? Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es, en la pregunta de investigación, subrayar o tener en claro cuál va a ser mi unidad de análisis o esto que denominamos el quién de la investigación. Y por otro lado, subrayar cuáles son los conceptos que yo tengo que, es decir, que aparecen en la pregunta de investigación y que le van a dar especificidad a mi tema de investigación, ¿sí? Entonces, los autores lo que proponen es, bueno, pensar para cada concepto un objetivo, ¿sí? Y después, para cada objetivo, empezar a pensar. Pero digo, empezar a pensar en realidad es un proceso que lleva lectura también, ¿eh? No es que lo vamos a resolver todo en el transcurso del seminario, pero yo les quiero dar como las herramientas de pensamiento lógicas que tenemos que hacer para la estructura de la tesis, ¿sí? Después cada uno en relación a su problema y en relación a el cúmulo de lectura que tiene, quizás, bueno, puede resolver casi todo en el transcurso del seminario y quizás le queda esto como consejos que hay que seguir generales que sirven para todas las tesis, porque si bien yo acá fui poniendo algunos ejemplos, esta estrategia o esta relación lógica que existe entre el problema, el tema, el problema y los objetivos y los capítulos es para todos igual, ¿sí? Entonces, a partir de poder detectar cuáles son los conceptos, ¿sí? Empezar también a ver, bueno, con qué autores o desde qué perspectiva teórica, y ahí voy a pensar en cuáles son los autores, voy a trabajarlos. ¿Está? Ahora, ¿todo lo que trabaja un autor me sirve? No. ¿Me sirve en tanto problematiza el concepto que yo quiero abordar? ¿Sí? Bien, entonces, como propuesta quizás para el transcurso de la mañana es, no me acuerdo si continuaban algo en el PowerPoint. Ah, la formulación de la hipótesis, que la vamos a ver después, y el marco teórico. Pero bueno, la idea era presentarles un poco el capítulo que van a leer ustedes y decirles que, bueno, en base un poco a lo que me fueron, es decir, a lo que yo fui mirando, pensé que el seminario puede aportar mucho a esto de cómo continuamos si nos localizamos en los objetivos de la investigación y en la estructura del capítulo, ¿sí? Para pensar la estructura de los capítulos, tengo que resolver también el cómo de la investigación, que sería la metodología, ¿sí? Y que al menos en lo que me enviaron, muy poquitos tenían el apartado metodológico, ¿sí? Otra vez, el apartado metodológico quizás es un párrafo, pero lo importante es que me permita a mí saber
que, bueno, primero tengo un momento de análisis de documentos, de normativa, que me puede llevar un tiempo. Después tengo que elaborar encuestas, ¿sí? Y la elaboración de la encuesta y esas preguntas de la encuesta tienen que tener relación con el marco teórico que yo elegí, ¿sí? Por eso también en esto de, bueno, tener claridad de cuáles son los conceptos que articulan o que, en los que se estructura mi tesis, me permite justamente a mí hacer las preguntas, ¿sí? Es muy difícil a veces, es decir, haber ido al campo en el sentido de, bueno, sí, profe, yo ya observé o ya tengo observaciones, pues me sirven porque hice algunas que, bueno, pero ¿qué de esa observación tengo que mirar o qué es lo que voy a preguntar, ¿no? Digo, la elaboración del instrumento de recolección de datos lleva también un tiempo, ¿sí? Pero porque yo tengo que pensar muy bien cómo pregunto, qué pregunto, ¿sí? Si el concepto que yo estoy preguntando tiene el mismo sentido para a quien voy a entrevistar, ¿sí? Porque yo tengo mucha más lectura quizás del concepto o tengo un tipo de conocimiento del concepto que a la persona que voy a entrevistar, ¿sí? Digo, todo esto de, bueno, cómo también elaboro y diseño el instrumento de recolección de datos es algo también a tener en cuenta, ¿sí? Que justamente cuanto más lectura tenemos sobre nuestro tema, más específicos vamos a ser en lo que vamos a preguntar, ¿sí? Después hay conceptos, lo aclaro ahora porque por ahí aparecen, que no son directamente observables, ¿no? Y que yo tengo que generar algunos indicadores, van a decir los autores, que me permitan después, en mi análisis, hablar sobre el concepto. Por ejemplo, no sé, el concepto de motivación. Yo no veo a la motivación en el patio ni en el gimnasio, ¿no? Pero sin embargo puedo hablar sobre la motivación. Bueno, ¿cuáles son las conductas? ¿Cuáles son las intervenciones que yo voy a observar para hablar de la motivación? ¿Sí? O, digo, cuando quizás el sentido que le dan los estudiantes a la clase de educación física. Bueno, la esperan con alegría, no la esperan con alegría, muestran una sonrisa cuando llega el profe, se genera un alboroto. Bueno, todo eso quizás me ayude a armar el concepto o me dé justamente herramientas para que yo después en la tesis pueda hablar de la motivación, de conceptos que no son directamente observables, ¿sí? Ahí el investigador, van a ver ahora en el texto, el investigador tiene ahí como otra tarea, ¿no? Que es, bueno, llenar de variables o de indicadores ese concepto, ¿sí? Para que me permita justamente observarlo. Porque, bueno, es un concepto abstracto que no se observa directamente, que tampoco puedo preguntar directamente sobre el concepto, ¿sí? Sino que tengo que ir generando preguntas que me lleven a mí al concepto, ¿sí? Pero quizás al entrevistado le consulte cosas que por ahí él no las asocia al concepto de motivación. ¿Está? Bueno, yo les voy a dejar, a ver si lo tengo, ¿no? Acá rápidamente el texto. Si no te comparto, creo que te tengo que compartir un link, pero bueno, no importa. Para que puedan tener lectura de ese texto para la tarde, ¿sí? Y un poco la consigna es la siguiente. La lectura del texto, ¿sí? Me tiene que servir para pensar en la relación y en la redacción de los objetivos, ¿sí? Pero en la relación entre la pregunta
y los objetivos, ¿sí? Un poco también porque, a ver si voy acá, porque en los trabajos que fui mirando, ¿sí? Había como esto que ponían capítulo 1, algo, y después 2, 3, no sabíamos qué seguía, ¿sí? Entonces ahí digo, bueno, quizás esté bueno que podamos, que cada uno ya se pueda llevar una pregunta una estructura de tesis, y que de acá al seminario que viene, que no sé quién va a las Breñas, no sabes tampoco, Alicia. Bueno, no importa. No estoy encontrando el texto acá, pero ya. Bueno, la idea es que ustedes en el seminario 5, quienes estén ya en la escritura de la tesis, buenísimo, pero quienes no, tengan la estructura armada, ¿sí? La estructura armada con, bueno, más allá del tutor, que ustedes sepan que no sé, el primer mes van a leer sobre diseño curricular, ¿ah? El segundo mes van a salir a hacer entrevistas, después la van a analizar, etcétera. ¿Está? La idea es que cada uno de ustedes pueda justamente llevarse como los pasos a seguir. ¿Está? Así que bueno, un poco ese es la idea del seminario. Ahora, cuando salgo del Zoom, te paso por WhatsApp el texto, Alicia, porque si se me complica como buscar mientras que estoy hablando. Y bueno, y nos encontramos a las 3 de la tarde, ¿sí? Con las dudas que tengan del texto, etcétera. ¿Está? Yo les voy a dejar igual acá en el chat el mail, porque si alguno quiere mandarme mail de los avances que tiene, porque por ahí hizo avances ahora en el transcurso de este mes, me las pasa al mail. Gracias, profe. No, de nada. Sí. Ahí está, ese es el mail. ¿Sí? Si me lo mandan por ahí, después incluso en la tutoría trabajamos con el archivo de ustedes en el Drive compartido. ¿Sí? Bueno, nos encontramos a las 15 entonces. ¿Tienen alguna duda? No, yo me puse contenta porque estuve mirando que mi objetivo tiene las mismas palabras que el problema, que fue algo que dijiste recién, entonces, Bien. Bueno, los que estén así en la situación de soledad, empiecen quizás en el transcurso de la mañana, después que leen el texto, a tratar de pensar desde qué perspectiva teórica van a trabajar y qué autores les van a servir para el armado del marco teórico. ¿Sí? bueno. Ok, sí, igual. Bueno, Gracias, nos profe. vemos a las 15 entonces.